¿Jesús estuvo casado? Es la pregunta que ha desatado interminables debates, libros y teorías de conspiración durante siglos. La respuesta de la Iglesia fue un rotundo y definitivo no. Pero, ¿y si existe un texto enterrado durante 1600 años? ¿Se atrevería a sugerir lo contrario? Esto no es ficción, esto es el Evangelio de Felipe. Al igual que otros textos de nuestra serie, este evangelio fue descubierto como parte de la biblioteca Nag Hammadi en Egipto en 1945. Y este texto no solo insinúa que Jesús estuvo casado, presenta una visión radical de la salvación, no encontrada en una iglesia, sino a través del descubrimiento íntimo de uno mismo. La corriente dominante ganó aquel debate. Textos como el de Felipe fueron perdidos, declarados heréticos y borrados del registro oficial, hasta aquel día en Egipto cuando se rompió una vasija y la historia tuvo que reescribirse. Ahora vamos a lo bueno, las citas. Y esta es la línea que todo académico, teólogo e historiador ha tenido que enfrentar. El Evangelio de Felipe afirma, y la compañera del Salvador es María Magdalena, pero Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Déjalo resonar por un momento, compañera. La palabra copta usada aquí es koinonos, implica una pareja, una asociada, alguien con estatus íntimo e igualitario, no solo una seguidora. Y luego, besar frecuentemente en la boca. En el contexto de todos estos textos, un beso no era necesariamente un gesto romántico. A menudo simbolizaba la transferencia de espíritu, sabiduría y gracia. Pero palabras tan específicas son asombrosas. No es un beso metafórico en la mejilla, es en la boca. ¿Por qué fue esto tan explosivo para la iglesia? Durante siglos, María Magdalena fue la mal identificada por el Papa Gregorio Magno como una prostituta arrepentida, una narrativa que el Vaticano solo corrigió oficialmente en 1969. Fue minimizada. Este texto la eleva al estatus más alto posible, la discípula principal, la que Jesús más amaba, su compañera íntima. Desafía directamente una tradición de 2000 años que presenta a Jesús como célibe y solitario y sugiere una dimensión humana y relacional que la ortodoxia simplemente no podía aceptar. No era solo polémico, era un terremoto teológico. Pero Felipe no se detiene allí. Amplía esta relación diciendo, la Sofía, a quien llaman la estéril, es la madre de los ángeles y la compañera del Salvador es María Magdalena. El Señor amaba a María más que a todos los demás discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Conecta a María con Sofía, la sabiduría divina misma. Esto no trata solo de una relación humana, es un principio cósmico, una unión sagrada, y se vuelve aún más explícito, haciendo una comparación sorprendente. Y dice así, había tres que siempre caminaban con el Señor, María su madre, su hermana y la Magdalena, quien es llamada su compañera. Así que su madre, su hermana y su compañera eran cada una María. Este texto las agrupa, pero distingue a Magdalena con el título de compañera, y luego lanza esta bomba teológica, y dice así, grande es el misterio del matrimonio, porque sin él el mundo no existiría. Ahora, la existencia del mundo depende del hombre, y la existencia del hombre del matrimonio. Aquí el matrimonio no es un simple contrato social, sino un misterio cósmico, fundamental para toda la creación. Es el contexto que convierte la relación entre Jesús y María no en un escándalo, sino en una verdad sagrada. Finalmente, sobre este punto, el texto hace una observación conmovedora.
que parece casi un lamento por la historia perdida. Y dice: no temas a la carne, ni la ames. Si la temes, tomará dominio sobre ti. Si la amas, te devorará y te paralizará. Esta visión compleja de la carne, ni temida ni adorada, sino trascendida, es el ente a través del cual debemos entender las citas sobre la compañera. La relación física sí existió, fue un vehículo para una verdad espiritual, no un fin en sí misma. Pero el radicalismo del Evangelio de Felipe no termina con el matrimonio. Redefine completamente el camino hacia la salvación. Olvida la fe ciega. Olvida simplemente creer. Este texto trata de conocer. La palabra griega es gnosis. No es conocimiento intelectual. Es un despertar profundo e interno hacia tu verdadera naturaleza. El texto revela que dentro de cada ser humano hay una chispa divina, un fragmento de la realidad suprema que cayó en el mundo material. La salvación es el proceso de recordar esa chispa, despertar a ella y regresar a nuestro hogar divino original. ¿Y cómo se despierta? Felipe está lleno de pistas. Todo comienza mirando hacia adentro y dice así: quien ha conocido el mundo ha encontrado un cadáver. El mundo no es digno de quien ha conocido al cadáver. Es una metáfora brutal pero poderosa. La gnosis es darse cuenta de que el mundo material que valoramos está en última instancia muerto, vacío e ilusorio, en comparación con la realidad viva del Espíritu Divino dentro de nosotros. El proceso implica superar la ignorancia, que es la raíz de todo mal. La ignorancia es la madre de todo mal. La ignorancia eventualmente conduce a la muerte. La verdadera muerte, según esta visión, no es física, es permanecer ignorante de tu propia naturaleza divina mientras estás vivo. El despertar se describe como una revelación y dice así: no es posible que alguien vea algo en el mundo real a menos que se vuelva como él. ¿Viste el Espíritu? Te volviste Espíritu. ¿Viste a Cristo? Te volviste Cristo. ¿Viste al Padre? Te volverás Padre. Esta es quizás la diferencia más impactante con el cristianismo tradicional. No solo adoras a Cristo, te conviertes en un Cristo. No solo rezas al Padre, reconoces al Padre dentro de ti. La salvación se logra mediante este conocimiento transformador de uno mismo, no mediante un sacrificio externo. Aquí es donde el texto lanza una crítica directa y francamente feroz a la religión institucional, y va así: Dios es un tintorero. Así como los buenos tintes, que se llaman verdaderos, se disuelven con las cosas teñidas en ellos, así ocurre con aquellos que Dios ha teñido. Esta es la manera de Dios. Él da su bautismo como un regalo a quienes se han entregado a Él. La metáfora sostiene que la verdadera divinidad transforma completamente a la persona desde adentro, a diferencia de los tintes inferiores que solo recubren la superficie. Es una crítica clara. Los gnósticos veían como rituales vacíos, revestimientos superficiales que no provocaban un cambio real interno. Persínate, híncate, échale dinero a la canasta, párate, híncate, persínate, échale más dinero a la canasta. ¿Eso qué? El texto ve gran parte de la religión organizada como eso, una capa superficial que engorda a los sacerdotes detrás del altar, sin conducir al verdadero despertar interior. Y entonces, ¿qué hacemos con estos evangelios prohibidos? No se trata de convertirlos en dogma, ni de usarlos como armas contra la tradición. Se trata de integrarlos como espejos, porque lo que revelan no es solo una historia oculta, sino una verdad interna que hemos olvidado. Nos hablan de una unión sagrada entre lo masculino y lo femenino,
no como géneros, sino como fuerza dentro de cada uno de nosotros. Fuerzas que hemos dividido, reprimido o exaltado por separado. Pero el verdadero despertar ocurre cuando las equilibramos, cuando dejamos de pelear entre nuestra luz y nuestra sombra y empezamos a escuchar ambas. La gnosis no es una guerra, es un reconocimiento. Es saber que ya hemos ganado, porque ya hemos recordado. Porque el simple acto de estar conscientes, de saber quiénes somos, de ver el juego de los arcontes sin miedo, es en sí mismo una victoria. No necesitamos gritar, no necesitamos atacar, solo necesitamos estar, ser, y que nuestro ser refleje calma y firmeza, que no queremos pelear, pero tampoco vamos a huir. Ese equilibrio entre fuerza y vulnerabilidad, entre carne y espíritu, entre lo humano y lo divino, es el verdadero misterio del matrimonio del que habla Felipe. No un contrato, sino una alquimia, una fusión que nos devuelve a casa. Así que, si alguna vez te preguntaste por qué estos textos fueron enterrados, tal vez fue porque contienen la llave, no para escapar del mundo, sino para transformarlo desde adentro. Y esa llave ahora está en tus manos.